Buenas tardes, muchachos. Estamos con 100 participantes. Bueno, esta clase es para hablar sobre los factores de crecimiento y sus respectivos receptores. La última clase habíamos hecho sobre cómo las células recibían las señales a través de receptores de superficie que se encontraban a nivel de la membrana celular. Estos receptores de superficie que son formadas por proteínas altamente específicas, que son las que recibían las señales de fuera de la célula. Esas señales podrían ser factores de crecimiento, podrían ser hormonas, podrían ser estímulos lesivos, etc. Y la célula a estos estímulos que son recogidos por los receptores, tiene que responder. Dentro de esos estímulos, tenemos nosotros a los factores de crecimiento, ¿no es cierto? Así se abrevia los factores de crecimiento que ustedes ven aquí, GF, que están implicados en los receptores de superficie, ¿ya?, que están implicados en los procesos de proliferación, de reparación de los tejidos y en desarrollos tumorales, los factores de crecimiento implicados en proliferación, en reparación de tejidos y en la producción de los tumores las vamos a analizar. Son varios factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son sintetizados por varias células y realizan muchas funciones. Vayamos a ver primero el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante alfa. Existen dos tipos de factor de crecimiento transformante, el alfa y el beta. Acá, en este momento, vamos a hablar del factor de crecimiento transformante alfa y el factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué son estos? Son proteínas, todos los factores de crecimiento son proteínas altamente específicas que van a ir a actuar sobre receptores que son tirosina sinases.
Esto es importantísimo, saber que los receptores de los factores de crecimiento son de tipo tirosino sinasa, ¿sí? Todos los factores de crecimiento. Entonces, vemos que estos dos factores de crecimiento se unen al mismo receptor. Las dos comparten el mismo receptor con actividad tirosino sinasa intrínseca. Son 4 receptores de esta tirosino sinasa intrínseca. El más conocido, el factor de crecimiento más, el receptor del factor de crecimiento, miren acá tenemos eje FR, quiere decir receptor del factor de crecimiento epidérmico 1. Es el más conocido. Cuando se muta, da lugar a los cánceres de pulmón. Cuando se muta el R1 da lugar a cánceres de pulmón, a cánceres de cabeza y cuello, a los cánceres de cerebro. En cambio, el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico está sobreexpresado en los cánceres de mama. Tomen mucho en cuenta esto porque es lo que nos interesa y es nuevo de lo que es célula normal. Se ha logrado desarrollar anticuerpos y pequeñas moléculas antagónicas contra estos receptores. Entonces, como estos anticuerpos son antagónicos a los receptores, entonces se utilizan para poder curar o para poder frenar la aparición de este tipo de cánceres que les estoy diciendo que participan en la tirosina sinasa intrínseca. Están producidos estos factores de crecimiento por macrófagos, por células epiteliales. Se van a dar cuenta que los macrófagos son unas células maravillosas que actúan en mucha actividad tiene dentro de los tejidos, y una de esas actividades es producir factores de crecimiento. No solamente secreta y produce factores de crecimiento, sino que también citocinas, algunas citocinas que participan en la inflamación, en el tejido de cicatrización, etcétera, etcétera, participa en la fagocitosis, participa en la destrucción de sustancias, etcétera, etcétera. Los macrófagos son unas células maravillosas en el organismo. Ahora, los factores de crecimiento, miren, son mitógenos para hepatocitos, fibroblastos y células epiteliales. ¿Qué quiere decir? Que estos factores de crecimiento y el factor de crecimiento transformante beta van a permitir que los hepatocitos, los fibroblastos y las células epiteliales puedan dividirse. Son mitógenos, o sea, permiten el crecimiento y la división de estas células. Vamos a otro tipo de factor de crecimiento. El factor de crecimiento hepatocitario o factor de dispersión. Este factor de crecimiento hepatocitario que ustedes tienen aquí son mitógenos para hepatocitos, para células epiteliales, como tenemos las células biliares, son células epiteliales, ¿cierto? En el pulmón, en los riñones, en la mama y en la epidermis. Estas son células epiteliales. Entonces, estas células epiteliales del sistema biliar, del sistema del pulmón, de los riñones, de la mama, etcétera, etcétera, van a responder a estos factores de crecimiento epidérmico y a los factores de dispersión. Influye en la diferenciación tisular. O sea que una vez de que las permiten crecer, dividirse, también las van a permitir diferenciarse tisularmente, quiere decir que maduran ayudan a la maduración de estas células que les estoy hablando, de las células epiteliales. Miren, también promueve la migración celular. Ejemplo, tenemos una migración celular en la reacción inflamatoria, por ejemplo. En la reacción inflamatoria tienen que migrar los leucocitos desde los vasos sanguíneos hacia el espacio extravascular, hacia el espacio intersticial, entonces promueven esa migración celular también. Potencia la supervivencia de los hepatocitos. ¿Qué quiere decir eso? Que permite que los hepatocitos se mantengan vivos mientras puedan. Son producidos, miren, por los fibroblastos, por las células mesenquimatosas, por las células hepáticas. Todas estas células producen a estos factores de crecimiento hepatocitario. ¿Cuál es su receptor? Como todas los receptores de los factores de crecimiento, miren, son receptores de la MET, que quiere decir tirosino sinasa intrínseca, que está mutado o sobreexpresado. Miren esto.
Este receptor está mutado, dice, o está alterado, o puede estar sobreexpresado, que tiene una función exagerada en los tumores, como el carcinoma papilar de riñón, como el carcinoma papilar de tiroides. Entonces, cuando hay una mutación de este receptor, de este receptor tirosina sinasa intrínseca del factor de crecimiento hepatocitario, vamos a tener nosotros carcinomas papilares de riñón y de tiroides. Si se inhiben estos receptores, podrían ser útiles en el tratamiento. O sea, como son receptores que pueden favorecer la aparición de cánceres, entonces tendríamos que inhibir a estos receptores y utilizar eso como tratamiento de estos tumores de riñón y de tiroides. Hay que tomar en cuenta esto que les estoy diciendo, cómo actúan los receptores, en qué tipo de tumores actúan, cómo se puede prevenir estos tumores. Miren, es importantísimo estos conocimientos cuando estamos hablando de factores de crecimiento y de sus receptores. Vamos aquí, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, es otro tipo de factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Consta de varias proteínas relacionadas. 7-5. Consta de varias proteínas relacionadas, miren, tenemos la AA, o sea, vamos a tener factor de crecimiento derivado de las plaquetas de tipo A, AB, BB, CC, DD, que tienen que ser activadas por escisión proteolítica, para que este factor de crecimiento de endotelio vascular tiene que ser activado, y para que sea activado tiene que haber una escisión proteolítica, o sea que tiene que destruirse esta proteína para que pueda ser activada. Luego tenemos, me he pasado, es almacenado en los gránulos plaquetarios, por eso se dice factor de crecimiento derivado de las plaquetas, pero también los produce los macrófagos activados. Estas entonces se almacenan en los gránulos plaquetarios, pero también puede ser producido por los macrófagos activados. Miren cómo los macrófagos sintetizan y producen varios tipos de factores de crecimiento. Luego tenemos aquí el receptor. Su receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas es la tirosina sinasa intrínseca también. Esta tirosina sinasa intrínseca es para todos los factores de crecimiento que estamos hablando. Induce la proliferación de los fibroblastos, endotelios, células del músculo liso. También participa en la síntesis de la matriz extracelular. Se llama MEC, matriz extracelular. Y son quimiotácticos para las células inflamatorias. Miren cómo ya tenemos varias sustancias quimiotácticas. Con esta ya sería la segunda, que actúa como sustancia quimiotáctica para las células inflamatorias. Estas son las funciones, entonces, de este factor de crecimiento derivado de las plaquetas y sus características. Vamos a otro factor de crecimiento de endotelio vascular. Este factor de crecimiento de endotelio vascular, miren, hay varios tipos. Hay el factor de crecimiento de endotelio vascular A, B, C, D. Y el principal es el A. ¿Qué hacen este factor de crecimiento de endotelio vascular? Como dice endotelio vascular, este factor de crecimiento participa en la formación de nuevos vasos sanguíneos. O sea que son angiogénicos, también promueve ¿cómo forman los vasos sanguíneos o la angiogenia? Primero, promueve la migración de las células endoteliales. Generalmente la angiogenia se realiza a partir de los vasos preexistentes. Estos vasos preexistentes van a estimular sus células endoteliales, ¿no es cierto? Y entonces, estas células endoteliales van a migrar. Este proceso se ve generalmente en el proceso de cicatrización, se ve este tipo de acción. Donde es cuando se está formando el tejido de granulación. Hay una migración de las células endoteliales. Luego, estas células endoteliales proliferan formando brotes capilares y después recién se forma la luz vascular de ese nuevo vaso sanguíneo. Entonces, para todo, es para la migración, para la formación de brotes capilares, para la formación de la nueva luz, tiene que ver mucho el factor de crecimiento de endotelio vascular. Esa es pero la A.
En cambio, la B participa en el desarrollo embrionario de los vasos sanguíneos. Nada tiene que ver con la angiogenia. La angiogenia es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos maduros ya existentes. En cambio, el desarrollo embrionario es cuando los tejidos embrionarios se están formando. Ahí también todo tejido que se está formando se forma pues, con matriz extracelular, se forma con vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el desarrollo embrionario, pero es la forma B. El factor de crecimiento del endotelio vascular en la forma B participa en el desarrollo embrionario de los vasos sanguíneos. La forma C y D estimula la angiogenia y la linfangiogenia. Eso es bien importante que ustedes sepan. En cambio, la A y la B nada tiene que ver con la linfangiogenia, solamente la C y la D. Provocan, aparte de formar vasos sanguíneos durante la embriogénesis o durante la angiogénesis, va a producir dilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, el tejido de granulación. En el tejido de granulación interviene mucho el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este tejido de granulación es muy edematoso, muy laxo, precisamente porque los vasitos recién formados son muy dilatados y hay un aumento de la permeabilidad por la acción del factor de crecimiento del endotelio vascular. Los inductores de la producción de este factor de crecimiento son la hipoxia. O sea, ¿por qué se van a estimular este factor de crecimiento? La hipoxia, por ejemplo, la estimula. Los factores de crecimiento derivado de las plaquetas también las estimula. El factor de crecimiento transformante beta también la estimula al factor de crecimiento de endotelio vascular. Todos estos, la hipoxia, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento transformante beta, se presentan en las reacciones inflamatorias y en la cicatrización de las heridas. Entonces, estas se hacen presente en estas patologías y van a estimular a que se active el factor de crecimiento de endotelio vascular. Sus receptores tirosina sinasa también, un receptor tirosina sinasa 1, 2, 3, como verán, todos los factores de crecimiento tienen receptores tirosina sinasa. ¿De acuerdo? Esa es pregunta de examen, por si acaso, muchachos. Bien, existen anticuerpos contra el factor de crecimiento de endotelio vascular que se utilizan para el tratamiento de cánceres. Esta es pregunta de examen también. Entonces, existen anticuerpos contra el factor de crecimiento de endotelio vascular. Estos anticuerpos se utilizan para hacer un tratamiento contra el cáncer del colon, del riñón, y también para curar la degeneración macular senil, que es una degeneración que va a llevar a la ceguera. Es un trastorno por una angiogenia y una permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir esto? Es inadecuada la angiogenia, es inadecuada la permeabilidad vascular en los ojitos y ahí nos van a dar la degeneración macular senil. También están relacionadas con la preeclampsia. Todas estas patologías están relacionadas con lo que nosotros llamamos el factor de crecimiento del endotelio vascular. Muchas preguntas del examen y algunas preguntas de retroalimentación pueden entrar de esta parte de factores de crecimiento que es importantísimo que ustedes sepan. Luego tenemos otro grupo de factores de crecimiento fibroblástico. Miren, factor de crecimiento fibroblástico. Los más conocidos es el factor de crecimiento ácido y el básico. Estos factores de crecimiento se asocian con el sulfato de parano. ¿Qué es el sulfato de parano? Es una sustancia no morfológica, amorfa, de la matriz extracelular y tiene la característica de poder almacenar. Es un reservorio de los factores de crecimiento. Bien, aquí les digo, es parte de la matriz extracelular, el sulfato de parano, y le sirve de reservorio. El parasulfato sirve de reservorio para los factores de crecimiento fibroelástico, donde se encuentran en forma inactiva y para ser liberadas como sustancias activas sufren proteólisis. O sea, en conclusión, muchos factores de crecimiento se encuentran almacenados en la matriz extracelular. Para esa almacenación tiene mucho que ver el sulfato de parano. Cuando se almacena en la matriz extracelular, estos factores de crecimiento están en forma inactivas y para activarse tienen que sufrir una proteólisis.
De eso se trata esta parte de este resumen de la CETA o de la diapositiva. Sus receptores son tirosina, sinasa, como de todos los otros factores de crecimiento. Contribuye, mire, el factor de crecimiento fibroblástico contribuye a la cicatrización de las heridas, a la hematopoiesis y a la angiogenia. Estas son las acciones que realiza este factor de crecimiento fibroblástico. Tiene mucho que ver en la cirrosis hepática, por ejemplo, porque hay una estimulación de la fibrosis cuando el tejido está lesionado, ¿no es cierto? Cuando las células parenquimatosas, como son los hepatocitos, se lesionan, entonces son reemplazadas por fibrosis. Factor de crecimiento transformante beta. Hace rato hemos hablado del factor de crecimiento transformante alfa. Ahora estamos hablando del factor de crecimiento transformante beta. Son producidas por las plaquetas, las células endoteliales, los mononucleares. Existen dos tipos de factor de crecimiento transformante beta, la tipo 1 y la tipo 2. Inducen la fosforilación de varios factores de transcripción citoplasmática, como el SMAD, o sea, fosforilan al SMAD. ¿Qué es el SMAD? El SMAD se traslada al núcleo, se asocia con proteínas del ADN para activar o inhibir la transcripción genética. Tiene mucho que ver con la transmisión genética y este SMAD tiene mucho que ver con si las células entran a apoptosis o no entran a apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces, ¿por qué? Porque se trasladan al núcleo estas SMADs y en el núcleo que va a hacer, se va a asociar a las proteínas de ADN para activar o inhibir la transcripción genética. Ya les estoy diciendo que la apoptosis es una muerte celular programada genéticamente. Ahí la vamos a ver a la SMAD. Participa activamente en la formación de la cicatriz, también el factor de crecimiento transformante beta. Miren, participa en la formación de la cicatriz. También frena la inflamación que se presenta en la cicatrización de las heridas. Esto es una cosa muy importante. Frena las reacciones inflamatorias que se presentan en los tejidos cicatrizales y en las heridas. Estimula la producción de colágeno, fibronectina, proteoglucanos, todos. Miren, reduce la actividad de las metaloproteináceas y aumenta la actividad de las inhibidoras de las metaloproteináceas. Estas son las reducen la actividad de las metaloproteináceas y aumentan la actividad de las inhibidoras de las metaloproteináceas, de las famosas TIM. También es una citocina inflamatoria que limita y pone fin a la inflamación, inhibiendo la proliferación de los linfocitos. Esto es muy importante que ustedes sepan que el factor de crecimiento transformante beta reduce la actividad de las metaloproteináceas, después aumenta la actividad de las inhibidoras de las metaloproteinasas, puede inhibir la inflamación, ¿no es cierto? Inhibiendo la proliferación de los linfocitos. Todo esto vamos a ver y tenemos que recordar cuando estemos viendo todo el proceso patológico de la cicatrización de las heridas. Es importante que ustedes sepan esto. Bien, esos son los diferentes tipos de factores de crecimiento que he hecho un resumen. He tratado de hacer un resumen lo más sucinto posible. Este es un cuadrito que ustedes tienen en su libro, donde tenemos los diferentes tipos de factores de crecimiento, donde se originan macrófagos, la mayoría se originan en los macrófagos, en las plaquetas, en los fibroblastos, y las diferentes funciones que tienen los factores de crecimiento. Eso se los dejo, está en su libro, pero. Muy bien, tenemos nosotros los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento que se encuentran fuera de las células, ¿no es cierto?, producidas o almacenadas en la matriz extracelular, en el heparansulfato, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces estos factores de crecimiento, estas sustancias, estas proteínas se van a relacionar con la célula para que la célula pueda responder a estos factores de crecimiento? Entonces vamos a ver las señales celulares mediadas por interacción de la MEC y los factores de crecimiento.
necesitamos de receptores de superficie. Esos receptores de superficie, como hace rato hemos dicho, son receptores de tirosina sinasa. ¿No es cierto? Entonces, hay una interacción entre la célula y la matriz extracelular. Es esencial para la matriz extracelular. Esta interacción de la célula y la matriz extracelular es esencial para que la célula se desarrolle, para la cicatrización de las heridas, para el mantenimiento de la arquitectura tisular normal. Entonces, esa relación entre célula y matriz extracelular es importantísima. La matriz extracelular es un soporte mecánico para que permite que las células que están presentes en la matriz extracelular se mantengan bien adheridas. Entonces sirve como anclaje en la matriz extracelular, para que las células puedan migrar, puedan moverse, y para que mantengan la polaridad de la membrana celular. Miren lo importante de la matriz extracelular, ¿sí? Para el anclaje, para la migración y para que las células tengan la polaridad de las células, la parte polar superior, inferior, laterales, etcétera, etcétera. Controla la proliferación celular cuando las señales de los factores de crecimiento actúan a través de los receptores. Miren, los factores de crecimiento actúan estimulando a las células a través de receptores de tipo tirosinosinasa, y ahí tenemos un ejemplo que son las integrinas. Estas integrinas tienen una porción extracelular y una porción intracelular. La porción extracelular se va a poner en contacto con los factores de crecimiento que están almacenados en la matriz extracelular, y la porción intracelular se va a poner en contacto con los filamentos intermedios, con todos los filamentos que se encuentran en la célula, en el citoplasma celular. Andamiaje para la renovación tisular de la matriz extracelular. Para esto es necesario que la membrana, miren, para que se renueven el tejido, es necesario que la membrana celular, las integrinas y el estroma y las células parenquimatosas de los tejidos tienen que estar intactos. O sea, tiene que estar intacto para que todo se mantenga bien para la renovación tisular. Necesitamos la integridad de la matriz extracelular, necesitamos la integridad de la membrana basal, necesitamos la integridad de las células parenquimatosas. ¿No es cierto? Entonces, cuando eso está bien, entonces se mantiene la renovación celular, se puede regenerar, se puede organizar los tejidos. Sí, aquí tenemos un ejemplo de la cirrosis, por ejemplo. La cirrosis hay una destrucción de los hepatocitos, hay una lesión de los hepatocitos, y cuando los hepatocitos están destruidos, esos son eliminados para después ser reemplazados por fibrosis. Esa es una forma de regeneración tisular, una reparación tisular. La matriz extracelular se encuentra en dos formas: como matriz intersticial sintetizada por los fibroblastos, que es una matriz reticulada, ¿sí?, desorganizada, y como membrana basal. Esta membrana basal está formada por láminas de fibras de colágeno, ¿no es cierto? Está formada por colágeno tipo 3, en cambio, la matriz extracelular, que no es membrana basal, está formada por colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Sí? Esta membrana basal se encuentra alrededor de células epiteliales, de células endoteliales, de músculo liso. Está formada por colágeno tipo 4 cuando hablamos de la membrana basal. Vamos aquí. Las señales celulares mediadas por la integración de la matriz y los factores de crecimiento. ¿Cómo se relacionan los factores de crecimiento con la parte interna de la célula? Entonces vamos a ver que la información tiene que llegar hasta el núcleo, y del núcleo después es traducida la información para que después la célula responda. Vayamos aquí. Interacción de los fibroblastos con las células. Miren, tenemos aquí la matriz extracelular, esta tenemos las fibras colágenas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la fibronectina, que también es parte de la matriz extracelular. Entonces tenemos, miren, las fibras de laminina, aquí están las fibras de laminina, ¿no es cierto? Aquí están las integrinas, la integrina beta, la integrina alfa, que son los receptores de superficie que están en la membrana celular. De ahí pasan
La información a través de estos, de las fibras de laminina, pasan la información hacia dentro de la célula, porque la integrina tiene una porción extracelular y tiene una porción intracelular. Entonces, recibe las informaciones. Esa información, miren, aquí hay el complejo de adhesión focal. Esto quiere decir que este complejo de adhesión focal son proteínas que se ponen en contacto con las integrinas, y estas integrinas, y por la parte más inferior, podríamos decir, por la otra cara, se va a poner en contacto con lo que nosotros llamamos el citoesqueleto. Miren, todo lo que existe en la parte extracelular, en esas fibras, en esos componentes fibrilares extracelulares, a través de las integrinas, se van a comunicar con esas fibras que se encuentran como citoesqueleto, que es la actina. Entonces mandan las señales hacia el núcleo. En el núcleo se va a hacer la traducción de señales, y esa traducción de señales va a permitir que responda esta célula a estos estímulos, probablemente factores de crecimiento que están aquí. ¿Cómo van a responder estas células? Seguramente proliferando, porque estamos hablando de factores de crecimiento. Va a haber una proliferación, va a haber un crecimiento primero de las células. Después de crecer se proliferan, después se diferencian. La diferenciación nos va a llevar a lo que se llama cambio de forma de las células, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera puede responder a los factores de crecimiento las células, pero no solamente con crecimiento, con división, con maduración, sino también con adaptación, con lesión. Así es como responden las células a los estímulos que se encuentran en la matriz extracelular y a los estímulos de los factores de crecimiento. Aquí están los receptores, que son tirosinosinasa. Mira, ahí están los factores de crecimiento, siempre actúan sobre los tirosinosinasas y vías citoplasmáticas de transducción, y llegamos al núcleo de la información para la respuesta. Así es como se interactúa la célula con todos los componentes de la matriz extracelular y con todas las sustancias que se encuentran almacenadas en la matriz extracelular, como son los factores de crecimiento. No solamente existen factores de crecimiento almacenados en la matriz extracelular, sino que también existen sustancias químicas como las citocinas, que son responsables para la migración de los leucocitos, para la acumulación de los leucocitos cuando hay una reacción inflamatoria. Bien, muchachos, creo que sí. Aquí están componentes principales de la matriz extracelular. Tenemos dos tipos de matriz extracelular. Una que está formada por laminas. Aquí está la membrana basal y la matriz extracelular propiamente dicha. La membrana basal está formada por colágeno tipo 4, ahí está la laminina y la proteoglucanos. La membrana basal siempre separa las células epiteliales del tejido conjuntival, o sea, de la matriz del tejido conjuntival. Ahí están los fibroblastos. En cambio, la matriz intersticial o la matriz extracelular está formado, miren, por parasulfatos, las integrinas, las glucoproteínas adhesivas, los proteoglucanos, colágenos de enlaces transversales, los hialuronatos y los proteoglucanos, todos esos elementos. O sea, aquí hay elementos formes y elementos amorfos. Los elementos formes son fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Los amorfos son el hialuronato, el parasulfato, los proteoglucanos, todos esos que van a servir como reservorios de sustancias. Muchachos, hasta aquí son componentes. Ahí tenemos la matriz extracelular, ¿no es cierto? El sulfato de condroitín que está aquí, el sulfato de queratano que está aquí, estos son amorfos, ¿no es cierto? La columna central del ácido hialurónico y las proteínas colectoras. Ahí tenemos todo el componente de sustancias formes y sustancias amorfas. Y tenemos el sindecano, todo eso, cómo se relacionan los factores de crecimiento con lo que se llama el sindecano. Miren, los factores de crecimiento con sus receptores de superficie siempre se van a ir a relacionar con el sindecano para poder actuar en el citoesqueleto como es la actina, ¿no es cierto? Entonces, esas son las actividades de las células. Con esto hemos terminado todo lo que es el componente metabólico de las células y lo que es la matriz extracelular y las funciones que tiene la matriz extracelular, los factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Para la siguiente clase vamos a hablar sobre cómo
maduran las células y con eso terminaríamos el primer capítulo, que es célula normal. Muy bien, muchachos, agradezco que haya participado en esta clase, es una clase muy bonita, interesante, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana, el lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, Muchas doctora. gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. 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 Chao.